Seguimos en directo, nos vamos ya hasta nuestro espacio de plagas, que a mí me encanta, con el amigo José Manuel Hernández. Buenos días. Hola, muy buenos días, Dani, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué hablamos hoy, José Manuel? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, la pinza es otro de los servicios que prestamos, ¿vale? Yo la verdad es que no recuerdo si en algún día lo hemos tocado, creo que no, o puede que sí, pero muy por arriba, pero es un tema que es interesante, es importante y últimamente hemos tenido bastante consultas referente a ella, que es el tema de la legionela, el control y prevención de la legionela. La legionela que te puede complicar mucho la vida, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahora que hablamos que estamos inmersos en el tema de la pandemia, que la gente está muy al tanto de lo que son los organismos y cómo afectan al hombre, la legionelosis es la forma más grave la enfermedad más grave provocada por la legionela, y es además importante. De hecho, se dan muchos casos, porque la gente normalmente suele salir a lo público cuando hay brotes, península principalmente, a lo mejor asociadas a torres de refrigeración, a fuentes, pero la realidad es que la mayor parte de los casos de legionelosis que se dan en España están son puntuales y están siempre asociados a problemas en vivienda, ¿vale? Siempre asociados, la mayoría. Lo que más se publicita, los brotes, pero los casos, el grueso de los casos se producen en vivienda, ¿vale? La legionela normalmente puede dar dos tipos de patologías, ¿vale? Hay una que es muy leve, que es muy parecida a un resfriado, a una gripe muy ligera, que se llaman fiebres de Pontiac, ¿vale? Normalmente cursa una forma leve, como un resfriadillo, la gente lo pasa y ni se entera de lo que tiene es un problema provocado por una bacteria presente en el agua, ¿vale? Y luego lo que se conoce como enfermedad del legionario o legionelosis, que es la forma más grave, que esa sí cursa como una neumonía muy aguda, es decir, muy intensa, habitual que requiera hospitalización y que tiene un índice de mortalidad bastante alto, ¿vale? Bastante alto, por encima del 5 o 6%, y que el que logra superar la enfermedad siempre deja unas secuelas bastante importantes a nivel pulmonar, ¿vale? Yo he conocido a una persona que que tuvo legionelosis en su día, en Sevilla, y la verdad es que el pobre hombre no podía, una escalera de 4 escalones, tenía que pararse a la mitad porque... Pero ¿y entonces qué precauciones hay que tener o cómo podemos cogerla? Porque yo siempre he pensado la legionela como en aspectos relacionados con la humedad, aire acondicionado, que generalmente cuando nos dice un brote de legionela en un hotel, pues por no haber revisado los conductos del aire acondicionado, por ejemplo. Sí. Lo más habitual, un segundo. Sí. Les recuerdo que estamos hablando con José Manuel Hernández, como siempre desde Apinsa. Cuéntanos, ¿cómo podemos contagiarnos? Normalmente la gente, todo el mundo, cuando le hablamos de legionelosis, todo el mundo automáticamente le viene a la mente el tema de los aires acondicionados, sí. ¿Vale? Y la realidad es que en su día, de hecho, cuando salió la primera norma, cuando hablamos de aire acondicionado, el típico equipo, el fancoil que se llama, ¿no? Los equipitos que vemos en las oficinas, que puedes tener a lo mejor en el estudio, esos equipos que vemos de pared en las viviendas, ¿vale? No hay problema con esos equipos. La presencia o los brotes asociados a sistemas de aire acondicionado no se dan en esos elementos, sino en otro, que son las que se llaman las torres de refrigeración, que forma parte del equipo de aire acondicionado, pero que no tiene nada que ver. Es decir, son equipos que se usan normalmente para refrigerar otro de los elementos del equipo. Entonces, cuando se publicita, la gente habla de aire acondicionado y la imagen que nos viene a todos de un aire acondicionado es el que vemos en la oficina, y nada que ver. Eso no son instalaciones de riesgo. Vale, ahí no hay problema. Lo habitual, hay muchas instalaciones tipo donde la bacteria puede aparecer y se puede amplificar y puede dar lugar a problemas. De hecho, hay tipificadas 2 instalaciones. Hablamos de agua fría, agua caliente, sistemas de riego por presión en medio urbano, fuentes ornamentales, lavado de vehículos, el típicos trenes de lavado que hay en las gasolineras, centrales humidificadoras, torres, hay hasta 12, ¿vale? Pero normalmente en las viviendas lo más habitual
que es de lo que por lo menos hoy quiero hablar. Claro, pero si entonces me dices que son en las torres de refrigeración y no en los pequeños dispositivos de aire acondicionado que uno puede tener en la casa, que suelen ser portátiles o incluso los fijos. Efectivamente. No se da, entonces ¿cómo te puedes contagiar de legionela en tu casa? Vale, por eso vamos a hablar de lo más habitual. Hoy hablaremos de lo más habitual en casa, ¿vale? Pues mira, me viene muy bien porque a lo mejor me voy a enterar de cosas que no sabía. Bueno, o sea, lo más habitual, normalmente el grueso de los casos que se dan en España de legionelosis, es decir, la forma grave de la enfermedad como tal, suelen ser problemas que están asociados o al agua fría o al agua caliente en vivienda, ¿vale? Normalmente por defectos, por mala gestión o por no actuar de forma adecuada a la hora del mantenimiento de ese tipo de instalación, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos del agua fría de consumo humano, importantísimo, aquellas viviendas que tengan aljibes o que tengan depósitos de almacenamiento de agua, ¿vale? Lo primero, por favor, que todavía me los he encontrado por ahí, los típicos depósitos de Uralita de azotea. Sí. Les recuerdo que la Uralita tiene amianto, es un producto cancerígeno, y todavía se ven por ahí. Pues eso sí. deben de eliminarse, ¿vale? Y además de eliminarse de una forma correcta, es decir, esos suelen ser más... O sea, que los más sanos, más sanos, por decirlo de alguna manera, son los depósitos de esto de plástico normal, ¿no? Sí, hay multitud de materiales que son aptos para estar con agua de consumo. Lo verificamos buscamos un depósito de esas características. Tenemos que siempre buscar un sello que aparece, el tenedor y la copa. Vale, sí. Es el mismo sello que vemos en platos, que vemos en vasos, ¿vale? Vale, entonces importante, los depósitos que pueden dar muchos problemas para la salud, los de Uralita. Sí, además vale. Son productos cancerígenos y que hace muchos años que ya están... Pero ¿y esto está relacionado también con la legionela? En ese tipo de depósitos. Sí, porque además son depósitos que están relacionados, o sea, son peores desde un punto de vista sanitario para el control de legionela, por otro tipo de circunstancias, pero vamos, que en este caso ni nos planteamos, o sea, son productos, o sea, es un tipo de material que está prohibido y ni nos planteamos el mantenimiento de algo de eso porque no se puede, ¿vale? Muy bien. Descartado total. Ese uno. Otro. Vale. Los depósitos, donde los tengan, no solamente en viviendas, sino también en comunidades, que no veas que de lo que va de año la cantidad de llamadas que hemos recibido al respecto. El almacenamiento de agua está bien, pues bueno, para todo en el caso de que haya una pérdida de presión de la calle, un corte, ¿vale? Pero, por favor, cuando instalemos un depósito o un sistema de almacenamiento, tenemos que tener presente siempre que hay que renovar ese agua. Que no puede ser el típico equipo, que es lo habitual que me encuentro, un equipo que se llena la primera vez y ese agua queda ahí años y años y años sin renovarse, hasta que un día, por el motivo que sea, hay una pérdida de agua del abasto público de la calle, tiramos del agua almacenada de ese depósito y nos enfermamos todos, ¿vale? Y además contaminamos toda la red de tuberías. ¿Por qué? Porque es un agua que lleva años estancada, quieta, ahí el cloro que podría tener en su momento ha desaparecido prácticamente desde el tercer o cuarto día, y cualquier tipo de patógeno, bacterias, incluso algo mayores como protozoos, algún tipo de alga, se pueden instalar y luego sin darnos cuenta nos bañamos, nos duchamos, bebemos y acabamos en el hospital, ¿vale? Bien. Esto es más habitual de lo que parece, ya no solo en viviendas, sino también en comunidades de propietarios. Te sorprendería, como digo yo, muchas veces hasta prácticamente uno en esos aljibes se encuentran hasta cocodrilos, ¿vale? Porque son sistemas que en su día se instalan, que no se tiene en cuenta que el agua hay que renovarla, es decir, es importante, yo siempre digo un parámetro importante para que la gente lo tenga presente, si garantizamos, porque bueno, eso hay determinadas condiciones, pero vamos, lo normal, si logramos que un tercio del volumen de agua que haya contenida, imaginemos, por ejemplo, que tenemos un depósito de 500 litros, ¿vale? Si cada día logramos que se renueven 150 litros de ese depósito, con total seguridad vamos a tener el agua total va a estar siempre en condiciones de uso, siempre en condiciones sanitarias correctas, ¿vale? Y eso es fundamental, porque digo,
Te sorprendería, la gente normalmente lo monta para el día que haga falta, y el día que haga falta lo normal es que provoque un problema más grave que el hecho de no tener agua, ¿vale? Eso es muy importante, y me lo encuentro cada día prácticamente, es algo muy habitual, y por supuesto a la gente que lo plantea siempre se lo recomiendo. Ojo, a partir de ahora, por favor, hay que garantizar la renovación del agua contenida en los depósitos. Importante, muy bien. Fundamental. En ese sentido, sobre todo por la presencia, que eso sí lo hemos hablado en otras ocasiones, el cloro que hay en el agua, que mucha gente les da sabor, no le gusta, piensa incluso que puede dar lugar a las típicas incrustaciones, que el cloro no genera incrustaciones, sino otro tipo de sales, normalmente sales de calcio que suelen tener suelen estar disueltas en el agua. Ese cloro presente en el agua es lo que garantiza, en agua fría, es lo que garantiza la calidad sanitaria, es lo que garantiza que no hay ningún tipo de bicho que nos pueda afectar, ¿vale? Otro típico, que seguramente conoces muchos casos, el típico equipo de ósmosis inversa que están en las cocinas para que elimina cloro, elimina sales, ¿sabes lo que te digo, no? Uh-huh. Claro. Que son equipos que, bueno, normalmente se adquieren, se compran y ya luego el mantenimiento nos olvidamos. Muchas veces muchos de esos equipos se obtiene un alto nivel de purificación del agua, ¿vale? Muchos de ellos incluso eliminan el cloro para gente, bueno, eso que no le gusta ese sabor, pero al eliminar el cloro no hay, digamos, ningún parámetro que ayude que en ese pequeño tramo, ¿no? Desde que el filtro de cloro hasta que llega al dispensador, ese agua que está contenida en esa tubería, no hay ningún tipo de garantía sanitaria, es decir, no hay nada que pueda eliminar cualquier bicho que aparezca. A eso voy, vamos a ver. Con el tema de el agua hasta que se instala en las casas y tiene unos filtros y el agua potable te quita el sabor y demás, esto aquí es muy importante entonces con lo que estás diciendo, que hayan revisiones, porque muchas veces la gente dice, yo no quiero estar pagando el tema, dejas el filtro y sigues, o sea, que esto es muy importante, lo que estás diciendo. Claro, eso es fundamental porque luego, a partir de ese momento, o sea, de hecho lo normal es que la gente haga la inversión, valore a efectos de, bueno, ¿cuánto me cuesta esto? ¿No? Valore solamente la adquisición de esos equipos, que los buenos no suelen ser baratos ni muchísimo menos, pero bueno, valen lo que cuestan, ¿no? Pero nunca tienen en cuenta el mantenimiento de esos equipos, y eso es fundamental, porque si esos equipos no se mantienen correctamente, lo normal es que sea peor el remedio que la enfermedad. Claro. Es decir, sea más probable que nos provoque una enfermedad grave que el hecho de no tenerlo. Entonces la gente siempre, lo que decimos siempre, cuando nos metemos en mano con profesionales o con materiales, equipos, lo fundamental es el mantenimiento, ¿vale? Y hay que tenerlo siempre presente y guiarnos por los profesionales, por el fabricante, para no tener nunca problemas. Eso es importantísimo, ¿vale? Fundamental. Muy bien. ¿Algún dato más? Porque hoy tenemos el tiempo en contra, en los talones. ¿Algún dato más para recomendaciones que tenemos que tener en casa para luchar contra la salmonela? Legionela, perdón, madre mía. Con el agua caliente, ¿Sí? Dos cositas rápidas, con el agua caliente y con lo que son grifos y duchas. Con el agua caliente, para que la gente me entienda, todos tenemos la tendencia natural a, bueno, pues regulo el potenciómetro, ¿no? El termostato del termo, los que tengan, casi todos ya los tenemos eléctricos en casa, ¿vale? Los de gas, bueno, también a veces se puede regular el tamaño de llama, pero no es tan importante, pero los eléctricos, pues bueno, lo regulo para que me salga el agua ya, y lo de la caliente y me salga a 40 grados, ¿vale? Me salga ya perfecta para la ducha. Horrible. Fatal, es decir, esa es además la peor temperatura a la que se puede mantener el agua, en torno a los 40 grados, porque es donde cualquier bicho que nos pueda afectar se va a reproducir, vamos, como si fuera una orgía. ¿Y entonces en cuántos grados hay que tenerlo? Hay que garantizar normalmente a efectos de desinfección, a partir de 60 grados ya conseguimos perfectamente de desinfección. Pero vamos, si garantizamos que en grifo... Pues mira, yo que soy de termo de gas, me viene muy bien porque el termo de gas calienta a la máxima temperatura. Sí, ahí va más que sobrado. Y aparte no almacena agua templada, sino calienta solamente en el momento y luego baja la temperatura a la de agua fría. En el caso de los eléctricos, tenemos que garantizar que en la salida de la ducha del grifo
salga a menos a 50 grados. Es decir, como nosotros tenemos un termómetro de pincho en casa, ¿no? ¿Cómo lo podemos garantizar? Si ponemos el dedo bajo el agua y no somos capaces de soportar la temperatura, es decir, en cuestión de 2 segundos ya tenemos que retirar el dedo porque o sea, ya nos quema, sabemos que como mínimo eso está, o sea, con seguridad está más de 50 grados, ¿vale? Y ahí lo tenemos garantizado. Yo siempre digo, con que el potenciómetro, si tiene regulador, porque muchos de ellos, o sea, sobre todo los más modernos, los termos, ya no traen el potenciómetro a la vista, sino ya directamente vienen de fábrica a máxima potencia, ¿vale? Para que el equipo dé garantía sanitaria, ¿vale? Pero hay otros que todavía tienen el regulador visto, con que esté a 3/4 de máximo, o sea, no tiene por qué estar al máximo total. O sea, que salga la temperatura bien caliente y después si quieres la regulas tú en el mango del grifo. Total, es mucho más salubre para nuestra salud, para la de nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. Es preferible que el agua caliente salga muy caliente. O sea, que todo debe ser bien hervido. Efectivamente, sí. Hervido hasta el agua. Porque mira el problemón que hemos tenido en el mundo entero por un chino que no hirvió bien un murciélago, supuestamente. Mira que se montó. Sí, totalmente, efectivamente, sí. La temperatura, o sea, otro día si quieres hablamos de la temperatura. El efecto de la temperatura en el desarrollo de la humanidad ha sido fundamental. Si quieres otro día puedo aclarar dudas a ese respecto. Pues sí, te sorprendería. Yo creo que próximamente tenemos que hablar de las temperaturas. Y mira, ya hay un tema que me propone Juan Diego para hablar próximamente, en próximas semanas, cuando tú lo estimas conveniente, que son las hormigas fantasmas. Ah, sí, las famosas hormigas fantasmas, vale. Okay. ¿Te parece? La semana que viene sin problema. Y lo último, un minuto, con los grifos y las duchas, la norma en las instalaciones que están obligadas a llevar mantenimiento hablan de limpiarlas y desinfectarlas una vez al año al menos. Yo recomiendo en las viviendas lo que hago yo. Cada 6 meses, grifos y duchas, bien limpitos, estropajitos. Cuando quitamos los difusores, ¿no? El atomizador que lleva los grifos, conocen las baquetas, ¿no? Los típicos que son como los que se usan para limpiar los biberones. Hay unos que venden pequeñitos también, además de limpiar el grifo, meter la baquetita dentro y sacarle toda la mierda, las incrustaciones, porque en esos trocitos de cal, de basura, ahí es donde cualquier bicho que nos venga en el agua se va a alojar ahí, se va a reproducir como si estuviera una orgía y cuando nos pille bajo de defensa, lo que sea, nos va a mandar al hospital. Entonces, como mínimo, limpiar y desinfectar una vez cada 6 meses, ¿vale? Que la limpieza es frotando mucho, y la desinfección, lo que hemos hablado muchas veces, agua y un par de gotas de lejía, lo dejamos ahí media horita, lo retiramos, lo aclaramos, lo volvemos a montar y perfecto. Ya tenemos 6 meses de tranquilidad. Muy bien. José Manuel Hernández, volvemos la próxima semana. Un abrazo. Venga, igual con las hormigas fantasmas, venga. Muy bien, adiós. Chao, chao.